Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, fortalezca nuestra vida y nos guíes, Señor, a ti. Señor, oro para que esta palabra que es tuya, Señor, que viene del cielo, entre en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Y como dice que tiene el poder, tu palabra, Señor, la que sale de tu boca, tu palabra, esta que entra a lo más profundo y escudriña nuestro corazón y también nos transforma nuestra manera de pensar por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar en esta serie que comenzamos ya y vamos ahora ya en la segunda lección, que tiene relación con el arrepentimiento y el perdón, ¿cierto? En esta obra de reconciliación ¿cierto? Que hay entre Dios y los hombres. La vez anterior decíamos que el Padre nos reconcilia con Él mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros, los que ya hemos sido reconciliados con Él, somos embajadores de este mensaje de la reconciliación. Esto está en 2 Corintios capítulo 5. Y comentábamos por qué ocurría o por qué tenía que haber una reconciliación. Y que esta reconciliación era necesaria porque la relación inicial, cuando Dios formó al hombre, ¿cierto?, del polvo y luego le dio su aliento de vida, ese hombre que era Adán y luego la primera mujer Eva que nace de la costilla de Adán, ellos tenían una relación directa con nuestro Dios y esa relación, producto de la desobediencia, se rompe. Y como se rompe esa relación por la desobediencia del ser humano, es que entra la muerte, el pecado y la consecuencia del pecado, la muerte, y por consecuencia, ¿cierto?, se rompe la relación del hombre con Dios, el hombre está destituido de la gloria de Dios, el ser humano, y ahora tiene que haber una reconciliación para que volvamos a tener una relación con Dios. Entonces, siguiendo con esto, es que hoy veremos la necesidad que tenemos de arrepentirnos, nuestra necesidad de arrepentirnos. Quiero que usted pueda ver en su Biblia, vamos a leer Lucas capítulo 13, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Repito, Lucas capítulo 13, del verso 1 al verso 5. Dice así: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a nuestro Señor Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo a estas personas que estaban hablando de esta situación, de que Pilato había mezclado la sangre de los galileos, ¿cierto?, con los sacrificios a los dioses paganos que tenían. Dice en el verso 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, el estanque de Siloé, la torre de Siloé cae y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Acá el Señor está mostrando
nuestra necesidad de arrepentirnos, porque a él le están exponiendo un caso. Le están diciendo ahí en Lucas 13:1, le estaban contando de que hubieron unos galileos, ¿cierto?, que pertenecían, ¿cierto?, que eran judíos, galileos judíos. Acuérdense que nuestro Señor estuvo en el sector de Galilea y él viene de allá de Nazaret, allá está su pueblo natal, su pueblo donde él se crió, porque su pueblo natal es Belén. Entonces, de allá donde él se formó, y él comienza su ministerio en Galilea. Por eso dice, Galilea de los gentiles, luz te resplandeció. Sus discípulos son del alrededor del mar de Galilea y, por ejemplo, estaban muchos de Capernaum, que era en ese sector de Galilea. Entonces, él dice, ¿ustedes creen que estos galileos, en que muertos, mezclaron la sangre de estos galileos con los sacrificios que Pilato hacía y hacían los romanos a sus dioses paganos que eran politeístas, tenían dioses para todas las cosas? Entonces, ¿ustedes creen que estos hombres que padecieron esta ofensa, eran más pecadores que todos los galileos que vivían en ese lugar? No, dice el Señor. Así tampoco a las personas que tuvieron esa catástrofe, que mató, ¿cierto?, a 18 personas porque se cayó un estanque. ¿Ustedes creen que esas personas que se les cayó el estanque eran más pecadores que aquellos que se salvaron y no les cayó el estanque? ¿Qué está mostrando aquí el Señor? Está mostrando de que todos, sin importar la condición que nosotros creamos tener, ya sea porque venimos de una descendencia cristiana, porque nuestros padres son cristianos, porque alguien es descendiente de la nación de Israel, o por cualquier circunstancia cree que a lo mejor no tiene necesidad de arrepentirse, o porque ha sido bueno en la vida, entonces no tiene, o cree que es mejor que otras personas, cree que alguien que no comete pecados tan abismantes o que no sufre estas situaciones que uno podría pensar que es porque se lo merecen, que es una consecuencia del pecado y de la vida pecadora y terrible que están llevando, que en el fondo es una paga de Dios a su pecado, y que cuando alguien tiene una buena vida es porque es una persona más buena y que por lo tanto el Señor lo atiende de mejor manera. Pero el Señor aquí está diciendo no, porque todos estamos en la misma condición delante de Dios. Estos hombres no eran más pecadores que los otros galileos. Y estos que les cayó el estanque de Siloé no eran más pecadores que los otros que estaban cerca del estanque y que el estanque no les cayó. ¿Te das cuenta? Porque todos estamos en la misma condición, sea quien sea. Y el Señor agrega, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es su conclusión a ambas cosas. Todos son pecadores y todos necesitan proceder al arrepentimiento. Todos tienen que arrepentirse. Todos necesariamente tienen que proceder al arrepentimiento. Es una necesidad, es necesario que todos se arrepientan. Sin importar la condición, sin importar si alguien lo vemos que tiene una vida demasiado desenfrenada, mala, horrible, a los ojos nuestros, o a los ojos de la sociedad, o alguien que tiene una vida más buena, más pulcra y que ha logrado más cosas y que a lo mejor es una persona que se ve más bondadosa, decimos no necesita tanto a Dios. No, todos necesitamos a Dios, porque si no moriremos en nuestros delitos y pecados. El Señor dice ahí, si no todos pereceréis, todos van a morir y todos se van a ir al castigo eterno. Todos perecerán y morirán en sus delitos y pecados. ¿Y qué pasa con esto? Que el juicio y la ira de Dios está sobre él y si no se arrepiente, se mantiene en el estado de condenación. ¿Por qué? Porque el ser humano, como raza, el ser humano, por cuanto venimos de la descendencia de Adán, estamos destituidos de la gloria de Dios y tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa y nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de Dios. Entonces necesitamos que haya una reconciliación con Dios.
Todos necesitamos esa reconciliación. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿qué pasa si no nos arrepentimos? Alguien diría, ¿qué pasa si no nos arrepentimos? No pasa nada porque yo no le hago nada a Dios, yo no tengo nada que ver con Él no tiene nada que ver conmigo, yo vivo mi vida tranquila, no pasa nada, diría un pequeño. Pero no, quiero que leamos Romanos capítulo 2, verso 5. Repito, Romanos capítulo 2, verso 5. Dice así, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Le repito, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros entramos en una relación rota, la relación está rota. Sabemos que 2 Corintios 5 muestra que el Señor reconcilió, hace una obra por medio de nuestro Señor Jesucristo para reconciliarnos con Él mismo. Él mismo inicia una obra para reconciliarnos con Él mismo. Él inicia la obra. Pero a nosotros se nos encarga arrepentirnos. ¿Y qué pasa si no nos arrepentimos? Hay una necesidad de arrepentirte. Jesús dijo, si no te arrepientes, todos perecerán igualmente, todos morirán. Entonces, ¿qué pasa si no te arrepientes? Morirás. ¿Por qué? Porque sigues en el estado de condenación, que dice que atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, ira. ¿Qué significa el día de la ira? El día en que Dios castigará la injusticia y la maldad de toda la raza humana. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es el justo castigo que merece la maldad de los seres humanos. Pero la maldad no es algo etéreo, no es un vacío, sino que la maldad la ejercen humanos, personas. Entonces castiga a los impíos, a los malvados que no se han arrepentido de su maldad. Entonces, como ustedes pueden ver, sin arrepentimiento el Señor no nos puede perdonar. Esto te tiene que quedar grabado. Sin arrepentimiento, el Señor no nos puede perdonar. Todos queremos que el Señor nos perdone. La única manera que haya reconciliación es que haya perdón. Pero si Dios no nos perdona, no hay reconciliación. Ahora, ¿cómo el Señor nos perdona? Diciéndonos, no se preocupen, yo los perdono. Ustedes no necesitan hacer nada. No, por eso que Él estaba reconciliando en Cristo al mundo, a la humanidad, con Él mismo. Ahora, ¿cuál es el paso que tiene que dar la humanidad? El paso que tiene que dar la humanidad es arrepentirse. Porque si no se arrepiente, se mantiene en el estado de condenación. Entonces, si el Señor... ¿por qué es esto? Porque el Señor tiene que haber un perdón. Pero antes del perdón, el arrepentimiento. Y esto es una frase que te tienes que grabar. Sin arrepentimiento, no hay perdón. Sin arrepentimiento, no hay perdón. Y Jesús lo dijo muchas veces. Y lo vamos a ir avanzando en esta serie. Pero recuérdate esta frase. Sin arrepentimiento, no hay perdón. Sin perdón, no hay reconciliación. Si no hay reconciliación, tú te mantienes en el estado original de condenación. Y tendremos, el que se mantenga en ese estado, digo tendremos como raza humana, porque algunos piensan que yo creo eso, no. Tendremos, yo lo hablo como ser humano, como cuando Daniel intercedía por el pueblo y tomaba el pecado del pueblo como si fuera suyo. Entonces la raza humana, el ser humano que no esté en esta situación, tendrá que pagar por sus pecados él, por todos los pecados cometidos que ha cometido hasta ahora y cometerá en el futuro hasta que se vaya. Entonces, por eso que está sobre él la ira y el justo juicio de Dios, o sea, el castigo por la maldad que ha cometido. Miren, leamos Mateo 13, del 13 al 15.
Y aquí va a quedar más claro este concepto de sin arrepentimiento no hay perdón. Porque a lo mejor usted, puede que alguien se lo esté preguntando. Dice así Mateo capítulo 13 del 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, dice el Señor Jesucristo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y escuchen esto, y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué pasa? Mire, aquí está diciendo el Señor que a ellos les hablaba, a diferencia de los discípulos, les hablaba por parábola para que viéndolo a Él no puedan ver y oyendo lo que estaban escuchando del Señor no entiendan. Alguien diría, pero ¿qué pasa si no entienden? El tema es que si no entienden, no van a poder llegar al arrepentimiento. Por eso que en la parábola del sembrador también dice, en las 4 tierras dice que el primero no la entendió y el enemigo le arrebató la semilla, le arrebató la palabra. Dice, esa es la primera tierra, esos son la que queda sembrada ahí, junto al camino, encima, ¿cierto? Y los pajarillos se la comen y se la llevan porque quedó encima. Eso significa, ¿cierto? Que el diablo, ¿cierto? Se la arrebataba, pero porque no tenían entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando se te entrega la palabra, el Señor abre el entendimiento. Y cuando abre el entendimiento, nos muestra cómo realmente somos. Y cuando por esa obra sobrenatural del Espíritu Santo entendemos quiénes realmente somos, se produce un quebranto y el quebranto nos lleva al arrepentimiento. ¿Cómo se produjo ese arrepentimiento? Por una obra sobrenatural de nuestro Dios. Entonces aquí el Señor está diciendo, yo le hablo por parábola para que se cumpla la profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque oyendo no oigan y escuchando, ¿cierto? No entiendan. Porque si entienden, ¿cierto? Se convertirán, o sea, se arrepentirán. Y si se arrepienten, yo los sane. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si la persona se arrepiente delante de Dios, acto seguido el Señor lo perdona. Porque el Señor perdona a las que se arrepienten y vienen con un corazón contrito y humillado delante de Él. Y es limpiado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La persona se arrepiente y luego, ¿cierto?, pone su fe en Cristo. Entonces, con el arrepentimiento, ellos somos perdonados. Y el Señor hace esta obra de la justicia de Dios, que todo lo bueno de nuestro Señor Jesucristo, que conquistó en la cruz, viene a nosotros. Y nuestros pecados van a Él. Entonces somos justificados por la fe en Cristo, pero porque antes hubo una obra que nos arrepentimos. ¿Ya? Entonces, ¿quién obra en nosotros para el arrepentimiento? ¿Quién con todo esto? ¿Cómo se produce esta obra del arrepentimiento? Porque es lo que necesitamos. Por eso que la semana pasada, o la vez anterior, decíamos en 2 Corintios 5, que es como que si le rogásemos a las personas, reconcílense con Dios. Pero reconcílense con Dios. ¿Por qué? Porque si no se reconcilian con Dios, se mantienen en el estado actual de condenación y ustedes se van a ir directamente a pagar ustedes por sus pecados. Y pagar cada uno por su falta y por su pecado no va a ser grato, porque eso va a ser el justo juicio de Dios. El castigo, ¿cierto?, de Dios sobre la maldad de la humanidad.
que algunos tienen cegado el entendimiento y creen que eso no es así, y que Dios va a ser borrón y cuenta nueva, como que nada pasó. No, si Dios ya nos dio la reconciliación en Cristo hace 2000 años. Los antiguos miraban la salvación de Israel, que ellos entendían en ese tiempo, y aunque estaba la promesa, ¿cierto?, sobre Abraham, que en él serían benditas todas las naciones en la tierra, y en su simiente serían benditas todas las naciones en la tierra, nosotros ahora, desde este lado de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, vemos que la salvación está en Él. Y Pablo muestra ahí que la reconciliación está en nuestro Señor Jesucristo, que Dios estaba reconciliando al mundo con Él mismo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora el ser humano se puede arrepentir, el ser humano se arrepiente en confianza, pero es una obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra que la que nosotros llamamos de nacer de nuevo, de ser regenerados. Regenerado es que naciste de nuevo, naciste del agua y del Espíritu. Porque en nosotros no hay nada bueno. Nosotros decía que estábamos en nuestros delitos y pecados. Y que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2.1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Tú tienes que entender que nosotros estábamos en nuestra vida común y corriente, viviendo como el resto que ignora las cosas de Dios, ignora este plan de salvación, y vivíamos la ignorancia que habla Pablo. Y de repente nos comienzan a predicar el Evangelio. No es que a la primera vez lo recibimos, nosotros nos acordamos cuando nacimos de nuevo del agua y del Espíritu. Pero hubo una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo y que se habla en el capítulo 16 de Juan, que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra del Espíritu Santo que nos produce esta regeneración. Nacemos del agua y del Espíritu. Quien no nace del agua y del Espíritu, como dice cierto Juan 3, ahí el Señor le dice a Nicodemo, no puede nacer, o sea, no puede entrar en el reino de Dios. Y quien no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces una persona no puede arrepentirse porque está en sus delitos y pecados, está en su ignorancia, está con el entendimiento entenebrecido, están cegados sus ojos, su mente está entenebrecida, por más que quiera no lo ve. No es algo importante, no es que la persona sea mala, no es que la persona sea, no sé, a veces nos desesperamos. Pero es una obra que hace el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que orar por las personas. Por eso que tenemos que orar porque es una obra que hace el Espíritu Santo que se llama del nuevo nacimiento, que es la regeneración. Y esa obra que está haciendo el Señor a los que están escogidos desde antes de la fundación del mundo, viene lo que se llama que Dios pone un don de fe. Un don de fe, un principio de fe. Y luego entonces cuando todo esto se amalgama con la predicación del Evangelio, y entonces la persona puede, como ha nacido de nuevo, puede ver que es pecador y que necesita reconciliarse con Dios. Y como necesita reconciliarse con Dios, la persona se tiene que arrepentir. Y esa obra de arrepentimiento, como le dije, la produce el Espíritu Santo. Y la persona llora, se contrita, ¿cierto? Y nace de nuevo y pone toda su fe en nuestro Señor y Salvador. Ya, Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, como el hacer, ¿cierto? Es su buena voluntad. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿cierto? Entonces, y Juan, capítulo 1, del 12 al 13, dice, mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Agrega el verso 13, los cuales no son engendrados, no son gestados de sangre, ni de voluntad de carne. O sea, nadie nace por una voluntad humana, como cuando nacimos en este mundo, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Todos nacimos por voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, en este nuevo nacimiento que hace el Espíritu Santo es que nosotros viene esta convicción para arrepentirnos. Amén.
Entonces, alguien diría, pero si toda la obra la está haciendo Dios, ¿qué queda? Es que en la predicación del Evangelio, que veremos en una lección adelante, es que se produce esto. Pero antes quiero señalar lo siguiente, que Dios sí quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si bien es cierto, no todos proceden al arrepentimiento, la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que todos se reconcilien con Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, repito, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta que aquí Pedro muestra claramente la voluntad de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Porque quien no se arrepiente va a perecer, porque se mantiene destituido de la gloria de Dios, apartado de Dios. O sea, esta es la voluntad de Dios, que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y eso está totalmente con lo que señala Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor no quiere que ninguno perezca, pero ¿cuál es la condición? Que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay reconciliación. ¿Te das cuenta? Por eso, amados, que hay algo muy importante, que por eso es tal la voluntad de Dios que hay gozo en el cielo. Tú tienes que entender que en la Biblia no dice que hay gozo en el cielo cuando alguien resucita como Lázaro. Bueno, cuando resucitemos los cuerpos gloriosos sí, pero cuando resucita en el cuerpo terrenal para volver a morir, cuando alguien es sanado de su enfermedad, cuando a alguien le ocurre un milagro, cuando a alguien hay una señal de Dios sobre su vida. Pero dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso que el Señor dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Eso dijo nuestro Señor. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren, Lucas capítulo 15 muestra dos parábolas, una de la oveja perdida y otra de la moneda perdida. Yo solamente voy a leerles ahora la conclusión. Lucas capítulo 15, verso 7. ¿Cómo concluye esta parábola de la oveja perdida? Y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Te das cuenta? El Señor se goza cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien nace del agua y del Espíritu y se arrepiente, porque al arrepentirse, la siguiente situación que sucede inmediatamente es ser perdonado por Dios, porque la condición para ser perdonado por Dios es arrepentirse. Esa es la condición que Dios ha puesto. Por eso que quiere que todos procedan al arrepentimiento y por eso hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque si el pecador se arrepiente, entonces la salvación ha llegado a su casa, entonces la salvación ha llegado a su vida, porque es perdonado en ese momento que se arrepiente de todos sus pecados. Y él ahora se le ministra que ponga su fe en Cristo y es justificado por la fe en Cristo. La misma otra parábola en el mismo capítulo de Lucas capítulo 15 de la moneda perdida. En el verso 10 estamos leyendo dos parábolas en el mismo capítulo. Yo estoy dándole la conclusión. Y repite la enseñanza, la deja establecida dos veces claramente nuestro Señor. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, hay gozo en los ángeles de Dios. ¿Dónde están los ángeles de Dios? En la presencia de Dios, ¿cierto? Ministrando en la presencia de Dios. Están ahí, todos en la gloria de nuestro Señor. Y ellos se gozan
Se gozan los ángeles. Hay gozo delante de los ángeles. Hay gozo en el trono de Dios. Porque es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hay gozo por un pecador que se arrepiente. Porque, insisto, porque si se arrepiente, el Señor lo perdona. Porque un corazón contrito y humillado el Señor no rechazará. Pero un corazón orgulloso, no arrepentido, atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Ahora, ¿quién nos lleva al arrepentimiento? ¿Quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra sobrenatural y un corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne. Una mente entenebrecida, una mente orgullosa la transforma en una mente conforme a Dios. Y la persona entonces ahora se puede acercar confiadamente a Dios. Y la persona se contrita, se quebranta. ¿Para qué? Para ver que su salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Que su esperanza y su salvación están en Cristo. Y el Señor le ofrece en ese momento esta buena noticia del Evangelio, que Jesucristo vino y murió por los pecadores, dando su vida en la muerte de cruz y resucitando a los muertos, resucitando, y Él gobierna para siempre y estará para siempre con nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, amado, si tú te has arrepentido, si tú eres de esos arrepentidos y has puesto tu fe en Dios, confía en Él. Confía en Él de todo tu corazón, porque el que inició la buena obra la perfeccionará. Tu alma ya es salva de la muerte y Él te resucitará en el día postrero. Ahora, si tú, amigo, amiga, me estás escuchando y no te has arrepentido de tu pecado, de tu mala manera de vivir, y este mensaje ha llegado a tu corazón, este es el momento de arrepentirte, de pedirle perdón al Señor. Arrepentirse es pedirle perdón al Señor por nuestra mala manera de vivir, por ofenderlo, por no darle la gloria, por ignorarlo en nuestras vidas y por no darle la gloria, y porque todo eso ha llevado una consecuencia de maldad. Arrepentirte de las malas obras. Y ahí donde estás, haz una oración y derrámate delante del Señor, arrepentido, clamándole al Señor el perdón. Y Él te perdonará, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y pon toda tu fe en nuestro Señor Jesucristo y confiesa que Él es tu Señor y Salvador. Dios les bendiga, queridos hermanos. El Señor esté con ustedes. Nosotros somos de esos pecadores arrepentidos que el Señor ha sanado y restaurado, y que ahora hemos pasado, ¿cierto? Pasamos en ese momento que Él, Señor, nos perdonó y fuimos justificados por la fe en Cristo, pasamos de muerte a vida y estamos con gozo delante del Señor. Así que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la siguiente.